A continuación, tenemos la intervención del abogado Carlos Larrea, magíster en Derecho Administrativo y profesor universitario, quien presentará la ponencia Recomendaciones para la contratación pública en tiempos de COVID-19. Bienvenido, abogado Carlos Larrea. Muchas gracias, Lidia, y un saludo pues muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Un honor además poder compartir este panel con colegas y juristas, algunos de ellos inclusive amigos. Sí, realmente yo lo que quiero dar es hacer ciertas precisiones y ciertas recomendaciones de los contratos administrativos que se han celebrado al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se encuentran en una etapa de ejecución en esta época de pandemia. Pandemia que por lo que sabemos va a estar aquí por algún tiempo más, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestra ley de contratación pública lamentablemente no está contemplada la figura de la renegociación de los contratos cuando surgen causas imprevistas o un caso fortuito. Tampoco han sido contemplados con claridad en dicha ley institutos reconocidos por el derecho administrativo, como la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe, bajo las cuales las partes pueden verse exoneradas parcial o totalmente del cumplimiento de sus obligaciones en determinados casos. Existe, sin embargo, en nuestra ley, ciertas instituciones que se podrían aplicar, dependiendo del caso, como son, por ejemplo, la suspensión del plazo del contrato o, quizás una medida in extremis, la terminación de mutuo acuerdo del contrato. En nuestra ley de contratación pública, la terminación por mutuo acuerdo de los contratos se da cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente el contrato, tal como lo faculta el artículo 93 de la Ley de Contratación Pública. Bajo este supuesto, bien podría el contratista o la entidad contratante, por ejemplo, ampararse en el evidente caso fortuito que estamos viviendo como es una pandemia, así declarada por la Organización Mundial de Salud, y además con el decreto de excepción que ha dictado la Presidencia de la República, para acceder a un proceso de terminación de mutuo acuerdo. Claro está que para esto se requiere de la voluntad de las partes, se requiere de la comprensión del contratista, pues estamos ante un escenario muy grave en el cual ambas partes deberán hacer sacrificios económicos. Sin embargo, en el evento que el contratista no acceda a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, la entidad contratante puede dar inicio a un proceso de terminación unilateral del contrato, en cuyo caso, como ya lo sabemos, en este caso no se inscribe al contratista incumplido, ni tampoco se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Nos topamos aquí con el primer problema, que para que se concrete esta terminación por mutuo disenso, por mutuo acuerdo, la misma ley ha establecido un requisito, que la ejecución del contrato no sea posible o conveniente a los intereses de ambas partes. He aquí donde nos toca hilar fino y pueden surgir ciertos problemas, pues puede ser que el contratista no tenga inconveniente alguno en proseguir con la ejecución del contrato, o que simplemente la terminación de mutuo acuerdo no vaya acorde con sus intereses. Si el Estado pretende que el contratista acceda a suscribir un acta de terminación de mutuo acuerdo, lo deberá indemnizar o en todo caso compensarle los gastos en los que haya incurrido hasta ese momento. Recordemos que bajo ninguna circunstancia la terminación de mutuo acuerdo puede irrogar perjuicio al contratista. Esta terminación de mutuo acuerdo lamentablemente no soluciona todos los problemas que se pueden presentar bajo las circunstancias actuales, lo cual podría superarse si tuviésemos en nuestra ley la figura de la renegociación del contrato, o como dicen juristas argentinos, donde se está hablando de reconducción del contrato.
Basta con decir que nuestra ley de contratación pública contempla que si se termina de mutuo acuerdo un contrato, no se puede adjudicar el objeto del contrato al mismo contratista, lo cual pues hasta podría parecer un tanto injusto dependiendo de las circunstancias. De otra parte, el contratista deberá comprender que en medio de esta pandemia, que es imposible de prever y de resistir, el interés general se ha visto modificado, pues para el gobierno, por ejemplo, no será de su interés ejecutar o terminar una obra pública como un puerto o un puente, sino que preferirá adquirir insumos médicos para sus ciudadanos. Y así podríamos dar otros ejemplos. El contratista deberá tener presente que el artículo 83, numeral 7 de la Constitución, dispone que son deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos anteponer el interés general al interés particular. En los actuales momentos, ese interés general en el Ecuador, en primer lugar, está en preservar la salud y la vida de sus habitantes. Es evidente que en cada caso, tanto el área técnica como legal de la entidad contratante deberá motivar muy bien sus decisiones administrativas, so pena que sus actuaciones sean declaradas nulas en sede judicial. Así, por ejemplo, no sería adecuado pretender terminar un contrato de mutuo acuerdo invocando razones meramente de índole económico, aduciendo que debido a la pandemia la entidad pública se ha quedado desprovista de recursos. Tal cosa podría conllevar consecuencias legales a futuro para la entidad contratante, pues por algo todo proceso de contratación pública cuenta siempre con una previa certificación presupuestaria de fondos. La causal que probablemente más se ajuste a una terminación de mutuo acuerdo bajo las actuales circunstancias podría ser el caso fortuito de la fuerza mayor, que como ustedes saben es un eximente de responsabilidad por antonomasia. Pero habrá que ver caso por caso. Por otro lado, sin duda, lo que sí pueden y deben aplicar las entidades contratantes es la figura de la suspensión de los contratos. Aquí, como siempre, es preponderante el rol que juega el administrador del contrato, quien debe de inmediato notificar al contratista que el plazo del contrato queda suspendido por el caso fortuito que estamos atravesando, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, de lo cual sobran pruebas. Se trata sin duda de un hecho notorio y público que no requiere de mayor carga probatoria. Si la entidad contratante no suspende formalmente el contrato, argumentando el caso fortuito, se corre el riesgo que el contratista demande judicialmente la terminación unilateral del contrato por cualquier causa imputable a la entidad contratante. Recordemos que el artículo 96, numeral 2 de la Ley de Contratación Pública contempla la facultad del contratista de demandar la terminación del contrato por la suspensión de los trabajos por más de 60 días dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Y quizás alguien se podría preguntar, ¿y por cuánto tiempo se podrá suspender el contrato? La respuesta sería, por todo el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, sustentada en el estado de excepción que ha sido expedido por la función ejecutiva vía decreto ejecutivo y en las resoluciones del COE nacional. Pues así debemos interpretar dicha norma. Dicho en otras palabras, el contrato se puede suspender por un tiempo mayor a 60 días siempre que medie un caso fortuito, como en efecto ha acontecido. Es importante establecer en nuestro ordenamiento jurídico, en alguna norma con rango de ley, institutos que amparen tanto al Estado como al contratista, como el de la renegociación del contrato por determinadas causas, como cuando se ha roto el equilibrio económico del contrato, o cuando un hecho extraño y absolutamente imprevisible imposibilita la ejecución del mismo
como es el caso fortuito. En ese sentido, la potestad pública del jus variandi, que se supone tiene la administración pública en todos los contratos administrativos, que es su poder de modificar unilateralmente las cláusulas del contrato, se ve muy limitada en nuestra actual ley de contratación pública. Básicamente en pocos casos, como cuando han existido errores de forma al celebrar el contrato o en los llamados contratos complementarios. Me quiero referir, además, como una novedad, a una norma jurídica que ha sido incluida en la reciente Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, como ustedes saben, aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada, y es la disposición transitoria novena. Y yo los invito a todos los oyentes a que me ayuden a interpretar esta norma jurídica, que dispone lo siguiente: con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la propagación de la pandemia del COVID por el periodo de 12 meses, las entidades contratantes no iniciarán ni culminarán procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de pago derivados de actas de entrega provisional o definitivas, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos. El Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas por pagar porque no se ha concluido un trámite que dependa de la entidad contratante o el Estado. Lo anterior quiere decir que si una entidad pública adeuda valor alguno a su contratista, que conste así reconocido en actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos, dicha entidad no podrá declarar a su contratista como incumplido. Esto es, no podrá iniciar o proseguir con el proceso administrativo de terminación unilateral de contrato. Este beneficio, por llamarlo así de alguna manera, podríamos decir que es un respiro que se le da al contratista por un lapso de un año, tiempo prudencial en el cual se espera que tanto la entidad contratante como el contratista hayan podido zanjar cualquier tipo de diferencia de orden técnico o económico y así evitar una controversia a futuro. Nótese que la norma que he citado, cuando se refiere a valores que se adeuden a contratistas, no solo habla de planillas o actas de entrega, sino que en forma bastante amplia habla de otros instrumentos, lo cual nos hace pensar que el informe del fiscalizador de la obra o algún informe del administrador del contrato que reconozca valores a favor del contratista podría ser suficiente para que no se inicie un proceso de terminación unilateral del contrato en contra de este contratista, o para que se suspenda el que se hubiera iniciado. Estimado Carlos, le quedan 2 minutos, por favor. Muchas gracias, Lidia. Si la entidad pública contratante decide iniciar o terminar un proceso de terminación unilateral de contrato en contravención con lo que determina esta norma, este contratista tendrá derecho de acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deducir el recurso subjetivo e impugnar el acto administrativo de terminación unilateral de contrato. Finalmente, quiero recalcar que en estos tiempos de COVID urge que nuestros asambleístas elaboren leyes y procedan a reformar otras, como la Ley de Contratación Pública, para poder reactivar la economía del país en una época de pospandemia. Caso contrario, nos veremos inmersos en consecuencias catastróficas en el ámbito de la salud y de la economía. Concretamente, en el caso de la Ley de Contratación Pública, desde hace mucho tiempo urge una reforma para suprimir algunos resquicios que solo han servido para cometer actos de corrupción, de los cuales podríamos conversar en una siguiente invitación. Muchas gracias.